Reciban todos un cordial saludo y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un tutorial sobre cómo se calibra el freno de motor de los motores Cummins y SL. Pues yo sé que estos motores casi no están en el mercado, pero por fuentes que tengo cercanas en la casa internacional me dijeron que van a empezar a ensamblar más con estos motores y van a empezar a ir sacando los motores Cummins y SM. Entonces estos motores van a entrar muy fuerte al mercado, entonces para que se vayan acostumbrando a ellos. Son motores como un riel a comparación de los motores ISM que no son como un riel. Básicamente por eso es que van a hacer el cambio, por normas ambientales que cumple el sistema de inyección como un riel. Bueno, entonces empiezo por decirles que en esta ocasión vamos a calibrar por comparador de carátula. Y la distancia que vamos a manejar o la holgura que se va a manejar es de 0,090 pulgadas o 90 pulgadas. En milímetros, ven, 90 milésimas de pulgadas. En milímetros serían 2,286 milímetros. Pues en realidad no queda mucho más por decir sobre este método de calibración, sino ya ir a la práctica para que ustedes vean cómo se calibra con comparador de carátula a 90 milésimas de pulgada. Bueno, les recuerdo que en este método es por cilindro, entonces se pone el cilindro en tiempo para calibrar el freno de ese cilindro. Lo primero es buscar el punto cero del tornillo de calibre. Cuando sentimos que se atranca, ahí es el punto cero. Cuadramos el comparador de carátula para que nos quede en la raya del cero. ¿Sí? Ahí pueden ver, está completamente en la raya del cero. Y de aquí en adelante nos vamos a empezar a devolver muy lentamente. Pues ya que como los comparadores de carátula son de base magnética, o por lo menos los que nosotros utilizamos, entonces si le hacemos con brusquedad se nos puede mover la base magnética y se nos puede perder la medida que estamos tratando de coger. Recordemos que son 90 milésimas de pulgada o 2,286 milímetros. En este comparador de carátula las medidas nos las dan pulgadas, entonces es mucho más fácil. Como pueden ver, ahí está, lo muestra el comparador, 90 milésimas de pulgada, ¿sí? Ya lo pueden ver, y ese sería el calibre para este cilindro. Pasamos al otro. Bueno amigos, eso ha sido todo el tutorial por hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sea muy útil, que lo utilicen. Y pues si les gustó denle like, si no se han suscrito suscríbanse y nos vemos en un próximo video.